Bueno, Agustín, estamos hablando entonces de este nuevo proyecto nuclear, ¿no? Que Sí, se está acercando al país. sí. Yo un ¿Dónde? poco lo que quería explicar con todo este contexto es que no hay una lógica muy racional respecto a traer un reactor nuclear, y desde el punto de vista material, porque es carísima, desde el punto de vista de continuidad de la tecnología que viene desarrollando Argentina, traer el Wallon One es algo novedoso porque es una tecnología que nunca apostó Argentina. Y no hay una lógica, simplemente hay una lógica desde el poder político que está buscando financiamiento. Y en este caso, tanto Rusia y China, que tienen acuerdos nucleares abiertos con la Argentina, imponen un poco, no, un poco no, imponen esta tecnología como una llave de negocio condicionante, no solo en lo tecnológico, sino desde la geopolítica exterior. Porque decir de algún modo que Argentina tiene un acuerdo nuclear con Rusia en este momento, te pone en un lado de la vereda, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, una de las empresas que tienen su lista, en su mira para cancelar, para suspender, es justamente la industria nuclear, la empresa estatal china. Es una de las empresas que Estados Unidos está a punto siempre de sancionar. En fin, yo quería dar este contexto porque la energía nuclear históricamente ha generado un ciclo de devastación muy grande, y traerla tiene otra lógica, que es puramente la única salida que tiene la política en este momento para poder financiar algún proyecto, para poder financiar al Estado. Entonces, y cierro con esto. Eh, Nosotros seguimos las instancias de negociaciones de China. En cada momento China impuso el reactor nuclear, el Wallon One. Y cuando Alberto Fernández, inoportunamente, fue desesperado, después de cerrar con el Fondo Monetario, a pedirle a Putin nuevas inversiones, los rusos dijeron dos reactores, uno flotante y uno en tierra. Fue lo primero que le dijeron. Así instrumentan estas tecnologías con países necesitados como el nuestro. Bien, buenísimo. Me parece súper claro el pantallazo, el panorama también. Ahora es mi pregunta para Pablo. La Argentina es un país considerado inestable, bajo diferentes puntos de vista, económico, institucional, político, inclusive social, ¿no? ¿Es un país que realmente se puede hacer cargo de una carga nuclear? Esa es mi pregunta. Bueno, la historia viene demostrando que no, efectivamente. Imagínate que el pasivo solo de la minería del uranio, que es el comienzo de esta historia, ahí tenés 6, 7 provincias con millones de toneladas reconocidos oficialmente en los documentos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Lo tiene ¿Cuál es la escrito, lo tiene. provincia? Discúlpame, ¿la podemos nombrar? Y tenemos Chubut, tenemos Córdoba, tenemos Mendoza, tenemos San Luis, eh, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja también, eh, ¿no? La Rioja, todas ellas con pasivos que de las minas que abrieron en los años 70, en los 80, que en un momento reconocieron que esto había generado un gran impacto. Incluso le invito a quien quiera a leer los documentos de la propia CNA donde dice qué sucede en los territorios y qué le sucede a las poblaciones que viven ahí cerca. Ellos mismos tienen escrito que se convierten en territorios inutilizados, el agua, el ambiente, las actividades productivas, que produce cáncer, lo tienen escrito, aumenta el índice de probabilidad de contraer cáncer. Todo eso lo han reconocido. Por eso esto es importante saberlo, que lo que nosotros decimos en realidad viene de los propios actores del sector, ¿no? Y gente que ha saltado el cerco, físicos nucleares o expertos, y que han dicho, bueno, esta es la realidad de esta industria, ¿no? Y Argentina es un muy mal ejemplo, ¿no? Y sin embargo tenemos, bueno, ahí a Rafael Grossi, que es hoy el titular del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que lo vimos allá por Ucrania, desesperado, lo vimos en los medios de comunicación tratando de explicar, porque Ucrania, para decir un poquito sobre ese tema, puso sobre la mesa que no solo está el riesgo que siempre va a estar latente de que haya un conflicto bélico y se usen armas atómicas, y ya sabemos que eso es el acabose, pero no hace falta llegar a eso para que tengamos una situación planetaria muy difícil. Una sola central nuclear colapsada puede afectar a toda la humanidad. Esto es la realidad de esta actividad. Una sola central, hay 400 o un poco más de 400 en el mundo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si bombardeaban Zaporilla? Bueno, lo dijo Zelensky, el presidente ucraniano, media Europa queda inhabitable.
y no hubo bombardeos atómicos, no habría una bomba atómica, ¿no? Es decir, que nos hace vulnerables, nos somete a riesgos que son, bueno, hoy una guerra, pero mañana Agustín se la ha pasado comentando la bajante del río Paraná y las consecuencias que puede tener, ese es un hecho climático, o ese tipo de cuestiones. Son muchas las cuestiones que nos ponen en riesgo terrible. Y Argentina es el mal ejemplo, porque cuando uno recorre, empieza en la minería, después se va a Córdoba, donde fabricaban el dióxido de uranio, que es parte de estos componentes para llegar finalmente a la central nuclear. También nos encontramos con barrios afectados, contaminados. Cuando nos vamos a Buenos Aires, al Centro Atómico 6, ahí encontramos que fabrican los elementos combustibles, bueno, denuncia de contaminación del Puelches con elementos radioactivos. En toda esa cadena uno va viendo un reguero radioactivo que va dejando, ¿no? De impactos, ¿no? Esta actividad. Y que han sabido ocultar, lo han ocultado muchísimo. El lobby nuclear es poderoso, esto hay que decirlo también, justamente por este origen maldito bélico, ¿no? Que tiene, que está emparentado, nunca se va a separar de eso. Y tienen un gran poder, ¿no? Porque han colonizado las agencias de energía en todo el planeta. Y por eso, a pesar de que es una actividad económicamente inviable, esto hay que tenerlo claro, económicamente inviable, porque es carísima, ¿no? Por eso, fíjense que la energía nuclear siempre está el Estado detrás, no están los privados están quebrados. Los Claro, grandes actores igual son privados. empresas a participación estatal, ¿no? Por ejemplo, Rosatom en Rusia, ¿no? Claro, pero exactamente, tiene que haber una gran financiación del Estado para que esto funcione, si no está el Estado poniendo dinero, ¿no? Y Claro. donde hay privados, bueno, después termina, en cierto modo, el Estado ahí sí se vuelve socialista y se hace cargo de, como está pasando en Francia, que están diciendo que van a financiar toda esta situación que tienen las empresas eléctricas nucleares, o como ha pasado en Japón, en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, creo que me fui por las ramas, me estabas preguntando algo más. Para, No sé quiero si... No, sumar algo. está perfecto. También yo quiero hacer un paréntesis en todo esto que Ok. estuviste explicando y también lo que hablamos un poco fuera de la grabación con Agustín antes, el tema de que en realidad el grande riesgo que representan no solo las centrales nucleares para la salud de la gente, por su emisión, ¿no? Radiactiva permanente, medida, no inventada, sino también todo el ciclo, ¿no? De la extracción del uranio hasta los desechos nucleares. Es una actividad de alto riesgo, altísimo riesgo, permanente, constante. Y decirlo hoy que estamos grabando esto, que es el 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, tiene una fuerza también porque la misma OMS, que bueno, sabemos que ya es muy, ¿no?, criticable, hoy mismo y este año 2022 sacó el tema del Día Mundial de la Salud sobre nuestro planeta, nuestra salud, ¿sí? Diciendo que hay más de 13 millones de muertos por año por causas de contaminación, cambio climático, etcétera, ¿sí? Entonces, la misma OMS dice, limpia nuestro aire, agua y alimentos. Eso es lo que está diciendo la OMS en este momento. Entonces, déjame hacerte un aporte que tiene que ver con lo que estás mencionando, que quizás es sumamente escandaloso, sumamente escandaloso. Hay un acuerdo que es público, digamos, entre la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de la Energía Atómica, por el cual, si la Organización Mundial de la Salud tiene que hablar de energía atómica, de los riesgos o los efectos en la salud, le tiene que consultar primero al organismo que propone la actividad nuclear. Eso es un acuerdo que ha motivado incluso movilizaciones donde está la sede de la Organización Internacional de la Energía Atómica, de gente de Europa que ha ido a manifestarse. Existe ese acuerdo escandalosísimo que, imagínate vos, no pueden hablar. ¿Cómo van a difundir los impactos de esta actividad si le tienen que preguntar a quien promueve la actividad, ¿no? Muy loco. claro. Y sí. Bien, Agustín, perdón, querías hablar, ¿no? Iba a decir algunas cositas, eso es re importante lo que dijo Pablo porque muestra un poco cómo se fueron estructurando los diferentes organismos dentro de la ONU, ¿sí? Y cómo en este tema de lo que es la salud, del impacto radioactivo, no está habilitada la Organización Mundial de la Salud
para emitir opinión, está totalmente subordinada en ese sentido. Algo súper importante, porque salió recién hace un día o dos, en Argentina la inversión para extender la vida útil de Atucha la van a hacer con el ANSES. Es una cosa demencial, con los fondos, con nuestros fondos de jubilación. Eso un poco también de lo que estaban hablando con Pablo de esa cosa, de esa inviabilidad económica. Llegamos a un absurdo de que para que siga operando Atucha tiene que usar la caja del ANSES, que totalmente es una locura. Algo que quería mencionar que es importante, el horizonte de extracción del uranio. Algunos teóricos como Turiel están diciendo que o estamos en el pico de acá a 5 o 10 años. ¿Por qué explico esto? Porque es muy importante el rol en ese contexto que puede jugar la Argentina. Pablo lo conoce mejor que yo porque está inmerso en esa lucha, pero a Chubut la llaman la vaca muerta del uranio. Es un uranio que se puede extraer en la meseta. El uranio queda poco. Como todos los minerales que quedan, que se fueron agotando, se los puede extraer diseminados en la roca. En Argentina tenemos la meseta patagónica, que es una extracción mucho más económica, y por ejemplo en La Rioja sí quieren hacer minería de uranio a cielo abierto. Es directamente pulverizar la roca para extraer el uranio que está mínimamente diseminado porque ya se fue consumiendo. Es decir, es un proyecto a corto y mediano plazo, que simplemente lo único que va a hacer es acentuar esta encrucijada en un momento clave, ¿no? Porque si hay un momento para generar algún tipo de revolución política, tecnológica, es este, no hay otro. Y algo importante es también, hay lugares maravillosos en la Argentina que quedaron afectados. Ahí Pablo hablaba de San Rafael, en Mendoza, el lugar es un territorio de agricultores. Yo recuerdo Los Gigantes en Córdoba. Si ustedes buscan en internet Los Gigantes, es un paraíso, es un lugar impresionante que tiene justamente lo que comentaban, toneladas de minas de uranio, de colas de uranio sin remediar. Entonces, han hecho un estrago de todo tipo. Eh, bueno, no sé, iba a comentar también el tema este de la eficiencia, porque del calor que produce algo que quiero explicar muy sencillamente es, la reacción nuclear se usa del mismo modo que se usa una reacción exotérmica cuando quemas un combustible fósil. O sea, lo único que utilizás de la reacción nuclear es calor. Como la recombinación es a nivel nuclear, están en juego fuerzas mucho más intensas que los enlaces moleculares, fuerzas del núcleo atómico que son mucho más poderosas. El calor residual creo que está calculado que el 70% queda latente, que quedan los combustibles. Y ese es el otro problema. ¿Por qué aclaro esto? Porque es una tecnología que nunca va a salir de una mesa de ingenieros. O sea, el proyecto nuclear nace con la creación del proyecto Manhattan, como explicaba Pablo, y en ese contexto se le busca una segunda utilidad para meterla en el consumo diario, ¿no? En el consumo doméstico, digamos. Cuando salieron los reactores en Estados Unidos, promovieron toda una industria de productos de consumo doméstico. Hicieron cosméticos con uranio, hicieron juguetes para chicos con uranio. ¿Por qué? Porque la idea era esa tecnología introducirla domésticamente y de ahí vienen los reactores nucleares. Eso quería aportar. Bien, perfecto. Entonces, vamos un segundo redondeando y hablamos vos hablaste justamente del uso de la energía nuclear y vamos a hablar un poco en un marco de colapso energético, si la verdad, si esta energía puede ser una alternativa conveniente a lo que es el pico del petróleo, por ejemplo, ¿no? O la extrema dependencia de hidrocarburos, o efectivamente es algo que es contraproducente, tanto a nivel teórico como en el contexto argentino. ¿Vos, Agus? Tiro un par de conceptos.
En el contexto del cambio climático, una de las crisis más importantes va a ser la nuclear. Hay decenas de reactores, hay muchísimos reactores que están en zonas que van a ser impactadas por las variables del cambio climático. En el caso del Paraná, estamos hablando de una sequía, pero hay muchas otras zonas que van a ser inundables. Y cuando hablamos del cambio climático, tenemos que hablar de crisis multisistémica, de tratar de resolver muchísimos frentes en simultáneo. ¿Qué significa esto? Que nadie nos puede garantizar en ese escenario el mantenimiento de una central nuclear, el abastecimiento de energía de la red hacia la central para que no colapse, un programa de mantenimiento, de cambio de partes. ¿Por qué digo esto? Porque un reactor abandonado, por la circunstancia que sea, es un accidente nuclear. Entonces, en un escenario de cambio climático, lo nuclear va a jugar una crisis gravísima, donde podemos tener 1, 2, 10, 20 o más Fukushima o Chernobyl en simultáneos. Entonces, todo este discurso de lo nuclear y del cambio climático es extremadamente peligroso, porque justamente estamos tapando una alerta que tenemos que tener totalmente presente, que es la catástrofe que se puede venir. Después de Fukushima, en Estados Unidos salieron a ver cómo estaban los reactores de ellos, que ellos tienen, hay reactores de ellos que están expuestos a inundaciones. Hay algunas fotos en Estados Unidos con zonas inundadas que son un desastre, que ocurrieron. Tienen ciclones, tienen vientos muy fuertes, huracanes. Bueno, casi 50 reactores no están todavía en condiciones de afrontar las variables del cambio climático, solo en Estados Unidos. Eso no lo estamos inventando nosotros, ¿sí? Esos son las agencias estatales oficiales que salieron a hacer ese relevamiento. Y nada, el discurso de lo nuclear con el cambio climático es estúpido, es infantil. A mí hasta me aburre contradecirlo. Pero primero que es cara, o sea, estás derivando recursos de manera ineficiente. Segundo, que es un recurso no renovable. Cuanto más reactores pones, más cerca del horizonte de agotamiento estás. Tercero, esto lo charlábamos con Pablo un montón, el tema del dióxido de carbono. Cuando vos volás una montaña, generás emisiones de dióxido de carbono. Entonces, andar explicando que una central no produce dióxido de carbono es realmente, no sé qué nombre darle. A mí me parece, no, ni siquiera infantil, me parece como inconsciente, como que la persona que lo dice está totalmente en otro lado. Bien, ¿cuáles son hoy día en la Argentina las centrales nucleares que están activas? ¿Dónde están ubicadas y están expuestas a su vez a factores de riesgo de cambio climático? Está Embalse en Córdoba, que es zona sísmica, Y tenemos las centrales del Paraná, Atucha 1, Atucha 2, y también quiere entrar el Wallon One, donde el año pasado hubo una sequía tremenda del Paraná. El lobby nuclear siempre evaluó problemas de subida de agua, nunca imaginaron un escenario de baja. Y a esto me faltó decir, en un contexto de cambio climático, muchísimos reactores van a tener que dejar de estar operativos. Esto pasó, creo que en Francia 2008-2009 con la ola de calor. Los franceses, por el aumento de temperatura del agua, no podían refrigerar las centrales como corresponde y tuvieron que sacar más o menos 20 gigas de la red. 20 gigas son más o menos 20 centrales nucleares. Entonces, estos estúpidos proponen impulsar nuevos reactores nucleares, como en Francia, como estos países, que a lo mejor el día de mañana ni los pueden usar. Tal cual. Claro, va a ser una inversión, digamos, que autorreferencial, como fin único inyectar plata en un sistema nuclear, pero ni siquiera va a tener un utilizo real, ¿no? Básicamente. El verso de lo nuclear y en el contexto del cambio climático fue la tecnocracia nuclear francesa. Pero Que eso también hoy día, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Que veo lo que está pasando en Europa, en Italia, que es un país que tuvo el nuclear y que lo rechazó después de Chernobyl,
se repropuso y por suerte, entre mis comillas, pasó Fukushima y entonces tampoco lo quisieron de vuelta, igual siguen insistiendo todo el tiempo que quieren meter el nuclear y en realidad presentan toda la crisis energética en que se llega hoy a la guerra en Ucrania, que yo siempre digo no es un efecto la crisis energética de la guerra, es la causa de la guerra de la crisis energética, el colapso energético que este modelo de desarrollo capitalista está llevando en adelante, digamos, y quieren proponer siempre de nuevo el nuclear como solución a la crisis energética, cuando en realidad ya lo declaramos, lo demostramos, el nuclear no es una solución a la crisis energética, y más, lo va a agudizar, a profundizar esa crisis, justamente por todo su ciclo, ¿no? Extracción, producción y enfriamiento, desechos, ¿no? Y vos fíjate en Italia, Julio, el tema de la OTAN, de las bases de la OTAN, también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, De seguramente. subordinar a una política energética Claro. que obviamente está ligada con lo que puede ser. Ahora en Italia estaban con los basureros nucleares, pero hay Claro, sí, mucha. sí, sí, seguramente. Hay muchos submarinos atómicos de la OTAN, de Estados Unidos, en la base de Sí, Italia. Entonces, en realidad hay que ver bien, me parece, cuál es el juego de relaciones entre la producción energética, el armamento nuclear y la geopolítica de eso también, ¿no? Cómo organizar y cómo repartir esos armamentos. Bien, yo quería cambiar un poco el tema e irnos un poco a la historia de lo que es la resistencia a ese modelo nuclear acá en la Argentina, porque sabemos que es un país este que largo tiempo apoyó el nuclear también en su base, digamos, ¿no? En algunos gremios, siempre se pensó el nuclear como algo conectado con el progreso, con el bienestar, ¿no? Con la avanzada social también, con el tema de que uno pudiese tener, como no, un desarrollo social más fuerte. ¿Hasta cuándo pasó esto, digamos? Pablo, te pregunto a vos que... Sí, sí, hemos tenido triunfos, ¿no? En este camino de resistencia contra la energía nuclear, ¿no? Acá en Chubut se dio entre los años 80 y 90, de la mano de nuestro común amigo Javier Rodríguez Pardo, que fue uno de los pioneros en este tema, Que lo de saludamos. instalar este tema. Ojalá que nos mire del cielo, ¿no? Que nos ayude también. Seguro que está tirando ahí alguna cosa. No sé, no creo que se quede quieto, mira. Si hay un lugar ahí. Y bueno, aquellos años no había tanta información quizás como ahora, incluso con toda esa situación pudo instalar este tema. Acá intentaron poner ese final del ciclo, que fue el intento de poner lo que se conoce como repositorio de residuos radioactivos de alta actividad. Popularmente era el basurero nuclear de Gastre, ¿no? Es decir, esa supuesta solución que en realidad en todos los lugares del mundo donde lo han intentado, se han movilizado las poblaciones, lo han rechazado, es decir, no hay ninguno hasta ahora. Esa sería la solución, es decir, encontrar un lugar donde uno pueda perforar en el fondo de la tierra, en una supuesta roca, donde vamos a hacer distintos tipos de barreras, porque imagínate que esos elementos van a estar activos durante miles, milenios, ¿no? No siglos, milenios. Hablamos, no sé, de plutonio, 14.100 años de vida media, quiere decir que recién ahí va a decaer a la mitad, pero va a seguir activo por más de 140.000 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Eso querían traer acá, decían que era para las centrales argentinas, pero teníamos en ese momento mucho menos residuos que ahora. La realidad es que se supo que querían alquilarlo, rentarlo, los franceses estaban detrás. Y bueno, y entre aquellos años se construyeron marchas, movilizaciones que fueron históricas para la región incluso. En 1996 fue la Gran Marcha Gastre que le pegó la última piña al proyecto del basurero nuclear, donde nos movilizamos a la meseta, justamente la misma meseta donde hoy tenemos la disputa minera, ¿no? Mirá qué paradójico, ¿no? Venimos de hace 6 meses de un chubutazo contra la mega minería, incluye a la de uranio, y proyectos mineros donde se quería hacer el basurero nuclear, ¿no? Viajó toda la población, 400 kilómetros de ripio, con 10 grados bajo cero,
miles de personas, se nacionalizó, se internacionalizó, y todo ese legado dejó cosas interesantes, ¿no? Como muchos municipios antinucleares, se consiguió alguna ley regulando la actividad nuclear. Bueno, el artículo 41 de la Constitución es consecuencia también de esas luchas que se dieron, ¿no? Que al final dice prohíbase el ingreso de residuos radioactivos. Nuestra Constitución provincial tiene prohibición de ingreso de residuos radioactivos. Y todo eso, fíjate qué Las luchas interesante. sirven para algo, ¿no? Como que no hay que... Mirá si sirven, ¿no? Cuando vino lo de 2017, que fue el Gualón One, el que quieren llevarle ahí a la zona donde está Agustín, a las Atuchas, digamos, ¿no? Cambiarle el nombre y ponerle Atucha, pero es el Gualón One. Cuando Río Negro se levanta, ¿no? Que fue maravilloso el proceso de 2017, fue algo increíble, asambleas antinucleares, para mí fue muy emocionante, porque es el tema que me apasiona mucho. Uno está metido en muchas temáticas ambientales, pero este tema, los que tenemos corazoncito antinuclear como Agustín y demás, una vez que lo agarraste es difícil soltarlo. Cuando tomás dimensión de que quizás esta sea la problemática más grave en todo sentido, por todo lo que implica, ¿no? Sí. Ver toda esa movilización, asambleas antinucleares, y encontrarse que, por ejemplo, decían, bueno, vamos a ponerlo en Viedma. No, en Viedma hay una ordenanza que prohíbe la instalación de centrales nucleares. No, en San Antonio Este también, no puede. En Sierra Grande no pueden, hay ordenanzas antinucleares. Todo eso era consecuencia de la lucha anterior, ¿no? Contra el basurero nuclear. Claro. Es decir, cómo todo eso sirvió, ¿no? Esas conquistas populares, ¿no? Y se pasó en pocos meses, en 2017, de un gobernador que desde Twitter dijo, les voy a poner una central nuclear en China, de origen chino, a sancionar una ley que la prohibió, digamos, ¿no? Porque pasó eso, digamos, en 3 meses. Y este es el poder de la movilización social, de la fuerza popular, ¿no? De poder imponer decisiones populares, como decía Javier, pasó ahí, pasó en Gastre. Pero bueno, hay muchas, ¿no? No son las únicas, ha habido muchas luchas antinucleares. No olvidemos que Córdoba, por ejemplo, también tiene su ley que prohíbe la megaminería con una impronta prohibiendo la minería del uranio que es ejemplar, digamos, y no es por casualidad, sino porque justamente tienen los residuos mineros que han contaminado fuentes de agua, que han hecho estragos en Córdoba, ¿no? Claro, sí, eso Buenos también es Aires. la demostración de cómo la articulación, no solamente, digamos, social y política, sino también de saberes, ¿no? La construcción realmente de un saber que viene de la base, que se construye aportando cada uno un pedacito, que es una formación, digamos, epistémica, diría Foucault, diferente de la que viene de arriba, ¿no? Que quiere imponer, Totalmente. que se construye realmente sobre la conveniencia y la utilidad real para los territorios, la gente, las generaciones futuras y también los animales y la flora del lugar, como se tiene en consideración todo, o sea, no es solamente nos conviene ahora, bien, lo hacemos, no nos conviene, no lo hacemos, es tener esta proyección a futuro y también a todos los demás seres, ¿no? Una visión holística, real de la cuestión. Totalmente, totalmente. Sí, así ha sido todas las luchas que se han dado acá, ¿no? La construcción permanente de saberes, ¿no? Populares, ¿no? Que además tienen insumos reales en gente bueno, que es parte del sector. Es decir, nosotros no estamos en el vacío. Cuando nosotros decimos que una central nuclear emite radiaciones que son nocivas, lo dicen, lo aprendimos de ellos, ¿no? Y uno podría estar nombrando acá físicos nucleares, expertos, de los cuales hemos tomado y con eso se han construido conocimientos populares. Porque en este tema, como en todos, generalmente te señalan con el dedo y dicen, no, usted no puede hablar de eso, porque usted no es un experto, esto es para expertos. Y en el tema nuclear ni te cuento. En el Claro. tema nuclear quizás más todavía, porque ¿qué podemos saber nosotros del funcionamiento de un átomo y demás? Pero podemos entender sus potenciales riesgos, así como entendemos que si metemos los dedos en el enchufe, por más que nos expliquen que los electrones que andan dando vueltas, de dónde salieron, el campo magnético que los generó, no hace falta entender todo eso. Metemos los dedos en el enchufe y quedamos pegados. Claro. Lo mismo sabemos que esas radiaciones no necesitamos ser expertos, simplemente con lo que ha pasado en el mundo, con lo que hemos sabido de todos los sucesos y entender todo eso, podemos dar batalla y con justicia, diciendo la verdad, siempre diciendo la verdad que uno conoce y socializándola. Creo que esa es
la manera de construir resistencias y para un mundo que sea posible vivir, ¿no? Porque si la nuclear nos pone ante un mundo inhabitable, ¿no? Claro. Yo siempre digo, la única actividad humana, más allá que hay muchas que hacen daños terribles, pero es la única que uno dice, bueno, ocurrió un accidente y el territorio es como si fuera la luna, ¿no? Pone un cartel que diga, zona no apta para la vida, en general, para la vida, no podés vivir ahí por 1000 años, 10.000 años. Eso lo logra la actividad nuclear, ¿no? Lo logró en Chernóbil, lo logró en Fukushima, que si uno hoy toma las imágenes de los pueblitos alrededor, parecen imágenes distópicas de películas esas que vemos, donde de golpe la gente se fue corriendo, ¿no? Porque ahí ya no se puede vivir más. Y bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y me parece que ahí hay un debate ético muy, muy poderoso, ¿no? Que encima, y esto es importante, no es que nuestra vida energética depende de las centrales nucleares, que si las apagamos se acaba el mundo. Eso es la mentira más grande del mundo, porque dan una porción chiquita cada vez menor. Así que ahí hay una mentira grande. Nosotros podemos apagar en Argentina las centrales nucleares que no nos vamos a caer del mapa. Las nucleares, por lo menos, seguro con renovables las podemos suplantar. De hecho, ya está sucediendo. Más allá de que hay una discusión del modelo energético, que es largo y tendido para darla, pero ¿para qué es la energía? Para este sistema, ¿no? Que podemos decir, no quiero reemplazar, pero digo, no se cae la Argentina, podemos apagar las centrales que no se cae, va a haber beneficios, no pérdidas. Bien, vamos cerrando, tenemos 7 minutos y después ya tenemos que cerrar. Dos preguntas. Uno, aniversario de Chernóbil y lucha en contra del plan nuclear argentino. ¿Qué hacemos? ¿Qué actividad se proponen? ¿Desde quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Segunda pregunta, larga, pero vamos a dar una vueltita para como cierre de todo esto. Vos recién nombraste la renovable como alternativa a la nuclear, a la energía nuclear. ¿Cómo podríamos cerrar nuestras centrales nucleares de Argentina? ¿Cuál podría ser una idea para el cierre de esto? ¿Y cómo podríamos proponer este cierre en una fórmula real, política o, digamos, institucional? Claro. Yo ahí te planteo un pensamiento a nivel personal que a mí me parece que hay que, a la sociedad, más allá de toda la discusión sobre el modelo energético, para qué es, qué fines tiene, hay que plantearle algo, ¿no? Y me parece que hay un planteo que es muy concreto, decir, bueno, sí, esto por lo menos lo podemos suplantar con renovables. Y nuevas centrales, bueno, hagamos como hicieron los italianos, que propusieron en su momento que la gente defina en una consulta o de alguna manera democrática donde podamos decidir que no haya más centrales nucleares, si la gente las quiere o no las quiere. Yo creo que este es un tema que podría ser para una cuestión de desapeso. Es una opinión que me surge hace tiempo. Digo, bueno, a ver, ¿por qué no podemos plantear un plebiscito? Un plebiscito. Es decir, bueno, ¿queremos otra central nuclear más? ¿O queremos proponer, como han hecho en España, en Alemania, un programa de desinversión y de ir cerrándolas? No digo que de la noche a la mañana se las apagues todas, pero sí una propuesta concreta hacia la sociedad, decir, bueno, un programa de cierre programado en X tiempo y a su vez en ese X tiempo reemplazamos la nuclear con renovables, que imagínate que hoy debe estar el 7-8% y vas a tener te apagan una central y estás en el 3 o 4%. Yo acá en Trelew, acá donde yo estoy en este momento, levanto la cabeza y tengo el parque eólico más grande que existe en el país, que seguro ya aporta un porcentaje importante de la energía de las centrales nucleares, ¿no? Claro. Digo, y también hacer el saneamiento ambiental de la mina de uranio, que son ya un escándalo que estén todavía. Por supuesto. Obviamente aplicar los programas que ya tienen, porque no los han aplicado, el programa de restitución ambiental de la minería del uranio, por el cual pidieron dinero, préstamos al Banco Mundial, y realmente no los pusieron en marcha, salvo un poquito en Mendoza, pero no el resto de las provincias donde debe aplicarse, ¿no? Que han dejado desastres con yacimientos mucho más chicos, porque Agustín mencionaba lo de Chubut, y es cierto, ¿no? En nuestra provincia nosotros tenemos
tenemos un temor muy grande porque los yacimientos de uranio los tenemos al lado del río, mucho peor que Proyecto Navidad, ¿no? Y tenemos por lo menos 12 o 13 proyectos que están ahí en lista de largada y que realmente harían estragos, y hablan de 10.000 toneladas de uranio, ¿no? 10.000 toneladas que se podrían sacar, 10.000. Y acá se sacaron 200 toneladas, y con 200 toneladas hicieron estragos. Así que imagínate Sí, lo que digamos podría que, llegar a digamos pasar. de este tema deberían hablar los medios, ¿no? Y no solamente Sí, sí, nosotros. Pero bueno, tratamos de darle la difusión que es necesaria, que son realmente cuestiones de vida o de muerte, o sea, no son cosas menores, digamos, ¿no? Bueno, Pablo, muchas gracias. La verdad que hasta ahora fue súper gracias, esclarecedor. gracias. Seguramente vamos a tener que volver porque el tema es muy grande y sería lindo poder profundizar una y otra vez porque hay muchos aspectos que hoy lo tocamos así nomás. Nos quedan Tal tres cual. minutos. Agustín, tiranos por Sí, favor la posta de esta movilización para el sí. aniversario de Chernóbil, por favor. Marcha plurinacional antinuclear va a ser una semana de movilización. Arranca el viernes 22 porque es el Día de la Tierra. Va a ser toda esa semana y se va a extender hasta, creo que es el sábado 30. De Va abril a ser una estamos hablando, semana de este mes, de abril, ¿no? de abril, de abril. ¿Por qué elegimos esa fecha? Porque queremos recordar Chernobyl, que es el día martes 26. Entonces el programa es movilizaciones en todo el territorio el día sábado 23, ¿sí? Ya hay algunos puntos fijos que son los territorios que ya están en lucha en la Argentina, Zárate en Buenos Aires, en Chubut, en Río Negro van a ir creo que a Balcheta, donde está la mina, donde quieren poner minería de uranio. En fin, y va a haber, obviamente, la idea es que toda la población se responsabilice de esto que es un tema de todos. Estamos hablando de un plan nuclear argentino que está extendido en todo el territorio, así que importantísima esta fecha para que lo nuclear, visibilizarlo, ponerlo al frente de esta lucha. Eh, lo de Chernobyl es una catástrofe que no terminó, que continúa. Hay muchísimos chiquitos que siguen naciendo con problemas. Creo que es la tercera generación que hereda trazadores genéticos dañados. Volvimos a hablar de Chernobyl por la guerra, volvimos a hablar del Bosque Rojo, cuando hace 3 meses en Chernobyl parece que podías ir a pasear y hacer un picnic, y ahora nos enteramos de nuevo de que Chernobyl es un verdadero desastre. Eh, y después algo importante, pero no va a haber tiempo para desarrollarlo, es el tema de la transición, de cómo la hacemos, para qué y por qué. Porque si el tema de la transición lo reducimos a extender este modelo, yo realmente no quiero entrar en esa lógica. Plantear el tema de la transición, hay muchísimas alternativas, las digo así muy rápido, muy por arriba. Una es pensar la política energética, quiénes son los grandes consumidores, y pensar la política industrial, quiénes son esos grandes consumidores que estamos abasteciendo. ¿Sí? La segunda es la de no concentrar tanto en las ciudades, sino que crear comunidades que tengan una escala donde puedan ser autosustentables energéticamente.